Solo es servir, a veces pues el trabajo más directo es el que se ve con la gente que está ahí atendiéndolos directamente, sirviendo un plato de comida, ¿no? Dando una palabra de aliento. Yo soy Eliana Martínez, trabajo en el Centro de Investigación e Información Social, concretamente en el programa Asuntos Migratorios. Trabajamos básicamente pues en dos áreas temáticas, una que sería la migración en tránsito y la otra que es con comunidades transnacionales, familiares de migrantes, básicamente mujeres, hijas o esposas de migrantes. Trabajamos en tres diferentes temáticas, una es la formación, que es más como la docencia, los PAPs. La otra es la parte de vinculación, que tiene más que ver como con incidencia política y con el gobierno y actores sociales, y la otra que es la de investigación, que es como la parte más tradicional que hace el centro. Como está organizado el vínculo con los migrantes en el ITESO, es obviamente no desde el centro nada más, ¿no? Hay muchos actores en diferentes departamentos o otros centros en el ITESO que trabajan en vinculación con apoyo a los migrantes. No hay un proyecto explícitamente del ITESO, hay una organización, bueno, varias organizaciones en la ciudad que trabajan dando apoyo a los migrantes que les llamamos en tránsito, que básicamente es pues ahorita un flujo fuerte de personas centroamericanas, pero no solo, que están intentando llegar a Estados Unidos, pero a veces también están viajando hacia el sur o a diferentes partes de México. Y bueno, hay estos centros especializados que los atienden, les dan ayuda humanitaria, diferentes servicios. Entonces, el ITESO como se vincula con estos grupos de diferentes formas, ¿no? Dando a lo mejor algún apoyo o asesoría en algún tema concreto que ellos nos soliciten, haciendo campañas, ya sea como de recolección directa o de concientización en los diferentes temas que se trabajan. Mucho del trabajo que hace el ITESO, por ejemplo, el Centro Universitario Ignaciano, que ellos son los que llevan mucho más este tema, incluso también tienen voluntarios, alumnos del ITESO que van y se involucran con las diferentes organizaciones o diseñan campañas, pero eso lo hacen pues en coordinación con todos los que trabajamos el tema de migración. Entonces pues hay diferentes formas, ¿no? Nosotros como entramos más es con el tema de investigación y con el tema de vinculación. No, digamos, el año pasado fue un año muy complicado para el tema migratorio en términos de migración centroamericana, pero también en general, ¿no? O sea, no dejemos de pensar también en lo que pasa en Estados Unidos con los migrantes mexicanos, las deportaciones, ¿no? Entonces, si sumamos como esos dos temas, fue un año muy complicado en términos políticos para los migrantes. Si a lo mejor se habían logrado muchas cosas en el 2014 o en 2013 en términos de los reconocimientos a la gente que presta ayuda humanitaria o algunos ejercicios de políticas migratorias en favor de los migrantes, en el 2015 se implementa algo que le llaman el Plan Frontera Sur, y básicamente pues es una estrategia muy cerrada que viene como desde arriba del gobierno mexicano y pues está muy enfocada a tratar de contener, gestionar, organizar los flujos migratorios, ¿no? Entonces, algo muy concreto, por ejemplo, que se vincula con el trabajo de las patronas, es que al intentar ahora las autoridades migratorias frenar a las personas que vienen subiéndose al tren, ¿no? O sea, están teniendo muchos retenes, muchos controles de seguridad, vienen poquísimos migrantes en el tren. Entonces las mujeres, si antes salían a dar de comer 3 o 4 veces al día o atendían, bueno, preparaban paquetes de comida para 100, 200 personas, ahora pueden pasar un par de días sin que pase un solo migrante en el tren, ¿no? Entonces esto está también como cambiando la dinámica de trabajo que ellas tienen, como poner un ejemplo muy claro cómo impacta en su trabajo, ¿no? El gobierno mexicano está como en un papel muy complicado, ¿no? Porque por un lado está abogando intenta abogar por los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y es como uno de los principales promotores de esta causa, pero al interior de la casa no tiene el mismo discurso, ¿no? Entonces hay como una tensión entre el rol de México como
país de tránsito de migrantes, ahora de recepción de retorno, y ahora sí los migrantes que vienen de paso intentan o deciden quedarse acá, pues también de recepción, más otros flujos de migrantes que ya vienen, más la migración interna de México, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué gobierno, no? El gobierno federal, Segov, Relaciones Exteriores, el gobierno estatal, los gobiernos de los estados por donde hay grandes flujos de migrantes, los gobiernos que están en las fronteras, ¿no? Entonces México tiene una dinámica migratoria muy compleja, muy dinámica, que está cambiando muy rápido y que no depende solo de él, sino que depende también muchísimo de la política de Estados Unidos y de la de Centroamérica, ¿no? El gobierno está completamente consciente de lo que es y en sus discursos lo manifiesta así, y en sus planes y programas se reconoce, ¿no? Como esta intensidad y este dinamismo, pero por el otro lado está en esta tensión donde la realidad es que tiene un vecino al norte que es un imán muy poderoso y tiene un vecino al sur, bueno, varios, donde hay unas condiciones terribles de inseguridad, el mismo México también. Se está parado en un escenario desde geopolítico hasta social, económico, lo que quieras, bien complicado. Entonces, conciencia la tiene, pero cómo puedan manejar o tener políticas humanitarias, congruentes, de desarrollo, ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces creo que lo saben, pero implementarlo es lo que está costando mucho trabajo. A lo mejor te puedo contar de una experiencia del Centro Universitario Ignaciano, que también se vincula con las patronas, y les da buenas ideas para que a lo mejor ustedes se animen después. Ellos organizaron un viaje a la comunidad de la patrona el año pasado, pues muy rápido, ¿no? 4 días, estos chicos que estaban ya como en un grupo más formado de voluntarios, fueron allá, estuvieron con ellas conviviendo y conocieron a unos migrantes que estaban ahí, pues como intentando seguir su viaje, ¿no? Descansando un poco con ellas. Casi los migrantes no se quedan ahí porque van en el tren y pues no se detienen, entonces ahora que está siendo más difícil se quedan ahí. Y bueno, pues hicieron buena amistad, platicaron, ellos decidieron que iban a seguir la ruta por acá por Guadalajara, que no es algo tan común porque es muy larga. Y cuando ellos llegaron aquí a Guadalajara los buscaron, ¿no? Entonces se volvieron a encontrar aquí, vinieron al ITESO, estuvieron aquí pues un par de días en uno de los albergues que hay acá y siguieron su viaje. Entonces estos chicos del ITESO estuvieron siguiendo y rastreando como todo el viaje de estos dos migrantes, estas dos personas migrantes, y bueno, pues ya no te cuento el final porque están escribiendo un libro como documentando todas estas historias que pudieron encontrar y cómo es el viaje desde una experiencia mucho más cercana, ¿no? Entonces el misterio es si pasaron o no a Estados Unidos. O sea, como que siempre están en esta tensión complicada de decir, en algunas partes de México son muy bien recibidos, en otras no saben cómo comportarse, o incluso las mismas comunidades por donde pasan, pues hay tensión, hay abusos, no saben si confiar o no confiar. Cuando logran recibir algún apoyo, ayuda, o simplemente, mira, más allá de eso, que encuentran gente con quien puedan platicar, creo que ellos lo agradecen mucho. Cada vez las necesidades están creciendo mucho más, ¿no? Sí, pues. El tipo de apoyo que ahora necesitan pues es mucho más integral. Bueno, siempre ha sido, pero en términos, por ejemplo, de asesoría legal, ¿no? De poder hacer denuncias, pues incluso la opción de decidir quedarse, ¿no? Que legalmente tendrían acceso, por ejemplo, a los que han sido objeto de alguna violación de sus derechos humanos. Hay una figura que se está tratando de consolidar, que es una visa humanitaria, ¿no? O por razones humanitarias. Entonces, muchos de ellos salen huyendo por una amenaza de su país y también podrían ser solicitantes de asilo y luego refugiados, ¿no? Como los sirios que están yendo a Europa, pues muchos centroamericanos vienen de condiciones casi como las de Siria, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a las mujeres de la patrona desde hace muchos años, ¿no? Antes de estar en el ITESO. Y pues me ha tocado como ver el proceso de cambio en ellas y como las diferentes etapas donde han pasado. La vinculación que hemos tenido con el ITESO pues ha sido muy buena, ¿no? Creo que prácticamente las patronas, no nada más con el ITESO, sino con todo el sistema de universidades jesuitas,
pues han visitado en diferentes momentos a todos los planteles, ¿no? Mucho con el espíritu de venir a concientizar, tener un diálogo, compartir su experiencia, pero también recibiendo a muchos estudiantes. Y algo muy concreto que siempre hacemos o intentamos difundir, pero no vamos muy bien, es esos productos que ellas elaboran. Ellas lo hacen y es como uno de los proyectos que tienen para poder tener recursos, porque eso es como que lo que a veces no vemos. Ellas pues hacen este trabajo de manera gratuita y sí a veces tienen donativos o apoyo en especie, pero ellas mismas no tienen un ingreso salarial. O sea, algunas son mujeres viudas, o divorciadas, son campesinas, entonces pues con ese tipo de cosas se apoyan también para poder mantenerse y poder seguir haciendo el trabajo. Yo estuve haciendo un pequeño trabajo hace como 2 o 3 años aquí en las vías del tren. Lo que yo quería era poder explicar por qué veíamos más migrantes en Guadalajara a partir de los últimos 3 o 4 años, si no había ningún elemento, digamos, en las cifras o como en los flujos o en las políticas migratorias que explicara ese cambio. Decimos, bueno, ¿por qué? Entonces, conforme me fui metiendo un poco más a las vías del tren, pues yo tenía obviamente esa hipótesis de decir que era gente en situación de calle. Entonces al hacer mis entrevistas, pues yo iba como un poco enojada porque decía, ¿por qué esta gente que son mexicanos, que tienen acceso a otro tipo de apoyos, se están haciendo pasar por migrantes centroamericanos, ¿no? Que sí necesitan la ayuda, que son mucho más vulnerables, que no pueden trabajar tan fácilmente? Haciendo estas entrevistas, me topé con 2 hombres que estaban ahí por donde está la Gran Plaza. Ves que por ahí hay unas vías del tren que pasan por abajo. Entonces estaban pidiendo dinero en una de las esquinas. Y cuando me acerco y empiezo a platicar con ellos y pues veo que no tienen acento centroamericano, ni lo fingen ni nada, me empiezan a contar que son que son mexicanos, pero son deportados de Estados Unidos. No tengo papeles, no tengo casa aquí, llevo 20 años viviendo allá, mi familia, pues ya no tenemos ninguna conexión. Yo soy de un pueblito en Michoacán, pero ahí no voy a poder encontrar trabajo, entonces me vine para acá y pues aquí estoy en las vías del tren, pidiendo dinero igual que un migrante. Y para mí fue un impacto muy fuerte porque dije, sí, son mexicanos, pero es otro tipo de migración que jamás me hubiera yo imaginado que iba a estar en las mismas vías pidiendo dinero, ¿no? Y claro, en algunos casos se hacían pasar por centroamericanos y me decían, pues es que a ellos sí los apoyan y a nosotros no, ¿no? Y claro, la gente no entiende que también este tipo de migrantes acaba de alguna manera ahí en las vías. O sea, en las vías hay mucho más de lo que vemos, ¿no? Y a veces es muy fácil explicarnos mochila, cachucha, acento extraño, ¿no? Pero cada historia, cada persona te desprende un abanico muy complejo de historias de vida, de objetivos, ¿no? O sea, como que tendemos a ver nuestra historia muy fácil de aquí para, del sur al norte, y esta es la historia, ¿no? No, hay mucho. Yo tengo algo que agregar, pero yo te voy a pedir un favor. Estoy apoyando un documental que acaba de terminar un compañero sobre las mujeres de la patrona. Ya hay varios, ¿no? Igual te mandé varios vínculos, pero bueno, están ahora en una campaña de recaudación de fondos por internet. Entonces igual si tienes chance de pasarlo a tus compañeros, y si a alguien le interesa, ve el tráiler y quiere apoyar al proyecto, pues estaría muy bien.